Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Inédit Agencia. En esta ocasión contamos con la participación de Marie Castile-Mention, directora de la película Divertimento. ¿Qué instrumento tocas? La viola, maestro. Pero quiero ser directora. La dirección no es para mujeres. Fetuma Isaya Siwani. Qué raro que hayáis entrado en el último curso. ¿Qué estudios tenéis? ¿Existe la música clásica en Saint-Saint-Denis? Para ser una chica de barrio, se ha puesto de punta en blanco. Te has puesto el traje, pero se te ha olvidado la chistera. Os habéis anticipado demasiado. ¿Necesitas un traductor o no quieres decirnos cómo tocar? Necesitas tu propia orquesta, una orquesta que sea como tú. La película Divertimento nos lleva al año 1995 y nos narra la historia de adolescencia de Zaia Ziwani, una directora de orquesta con numerosas condecoraciones en su país de origen, Francia. Posee varios títulos, como por ejemplo Oficial de la Orden Nacional del Mérito, y también es comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. Es increíble. ¿Nunca han salido del centro? No hay más espacio, Antoine. Zaia y su hermana Fetuma siempre tuvieron la música clásica muy presente en su infancia en la casa donde residían. Pertenecían a una familia de origen argelino y vivían en uno de los departamentos más empobrecidos de la Île-de-France, muy cerca de París, el departamento de Saint-Saint-Denis. No te rindas, hija. No dejes que la vida elija por ti. A lo largo de la historia veremos cómo ambas quieren acceder al mundo de la música y las dificultades que tienen para ello. Y sobre todo se enfoca en las dificultades que tiene Zaia para convertirse en directora de orquesta en un mundo excesivamente asociado con el elitismo y también con lo masculino. La película Divertimento sigue esa tradición muy presente en Francia de mostrar su sistema educativo a través de producciones cinematográficas. Sin ir más lejos, nuestra invitada, Marie Castile-Mention, ya realizó otra película titulada La profesora de historia, que también abordaba el sistema educativo de su país. Bienvenida, Marie Castile, a Inédit Agencia. La primera pregunta está relacionada con ese recorrido que hizo Zaia Ziwani, que en la actualidad ha recibido, como decíamos, numerosas condecoraciones y reconocimientos, pero llegar hasta allí supongo que no sería nada fácil, y más teniendo en cuenta sus orígenes. ¿Cómo hallaste su historia? Los productores me propusieron contar su historia. Fue así como la conocí. No la conocía, ni tampoco a su orquesta. Leí mucho sobre ella y entonces descubrí su recorrido. Zaia había escrito un libro, a través del cual comprendí los obstáculos que tuvo que atravesar y la increíble resiliencia que había tenido durante su juventud para hacer realidad su sueño de convertirse en directora de orquesta. También vi muchas entrevistas suyas que me animaron a conocerla. Pasé mucho tiempo con ella para hacerle un montón de preguntas, comprender su ADN, comprender quién es ella a un nivel profundo, para después poder escribir el guión y transmitírselo al público. Ya abordaste la educación en La profesora de historia. ¿Por qué te interesa tanto contar el mundo educativo en tus películas? Lo muestro siempre en todas mis películas, pero es verdad que es un tema que me apasiona porque la educación es aquello que hace que el niño que éramos se convierta en el adulto que seremos. Y la vida que tendremos y la persona que seremos depende mucho de la educación. Es clave a la hora de descubrir nuestras pasiones, las cuales nos llevarán a ser lo que somos. Gracias a ella se adquiere la confianza, además de revelarnos aspectos de nosotros mismos. Por ejemplo, la música o el trabajo que haremos. Es decir, si un profesor tiene fe en nosotros, nos va a permitir descubrir cosas que van a cambiar totalmente nuestro futuro. Por eso es fundamental. Todo lo que ocurre en la escuela es primordial. Todos los países del mundo deberían trabajar en adaptar y reforzar la educación para el beneficio de nuestros niños y adolescentes.
Eres también periodista. ¿Crees que este trabajo se complementa con el de cineasta? ¿Cómo fue el proceso de documentación de la película Divertimento? Ya no soy periodista, lo fui hace mucho tiempo, pero es una mentalidad y un reflejo que sigue en mí. En verdad, trabajo de la misma forma como si siguiera en esa profesión. De hecho, las historias que más me interesan son las reales, historias que han existido, y cuando voy a hacer una nueva película, intento pasar mucho tiempo con las personas que las han vivido. Y es gracias a la periodista que he sido y que sigue en mí. ¿Cuál es tu opinión acerca de las enseñanzas artísticas, en concreto de la música en tu país? Tenemos ciertas ventajas si nos comparamos con otros países. Podemos tener acceso a la enseñanza artística en la mayor parte de las ciudades, pero siempre se puede hacer mejor. Sin embargo, la música puede formar parte o no de la cultura de cada uno. Hay familias que no escuchan nunca música clásica y no tienen ningún interés en tocar un instrumento. Además, si sus hijos no tienen acceso a ella en los colegios, difícilmente querrán tocar el piano, el violín, cantar o simplemente aficionarse a la música. En esos casos, se les impide acercarse a ella de forma natural. Hay que lograr que todos los niños de mi país tengan acceso a la música, sea cual sea su situación familiar o su entorno social. Para bastante gente, la música clásica no forma parte de sus vidas. Por eso es importante que tengamos acceso a todo. En Francia estamos bien, pero podemos hacerlo mejor. Ujú. Y en relación con esta cuestión, ¿cómo puede la música convertirse en una herramienta contra la pobreza y la exclusión social en la infancia? Et donc, tout s'efface, autour de La ça et donc música es un vínculo c'est pour entre ça aussi nosotros. que, par Cuando exemple, hacemos ce que a música, fait l'orchestre independientemente de nuestro Divertimento entorno avec, social, l'Académie sea cual sea Divertimento, nuestro où, origen, eh bien, religión o color de il y nuestra a, piel, on la apprend aux enfants música à jouer siempre es dans un orchestre qui est un comme une vínculo petite universal. société, en fait, Todo se où, olvida alrededor de il va ella. y Sin avoir ir más lejos, la Academia des des Divertimento, des donde se gens, enseña a los niños a des tocar en jeunes, una orquesta, voilà, qui viennent, funciona de también tous, como una les pequeña milieux, sociedad. de toutes les Ahí origines, acuden jóvenes mais de todos los qu'importe, c'est pas entornos y ça, todos los c'est pas ça qui orígenes. compte. Lo que Ce qui compte, cuenta es su manera de c'est leur aprender, no manière solo et a leur tocar un façon et instrumento, leur la manière sino dont ils también vont a tocar apprendre juntos. Y à esto es non seulement fundamental. jouer eux-mêmes d'un instrument, mais jouer ensemble et ça, c'est fondamental. Luego hablaremos un poquito más de la Academia Divertimento, pero me gustaría saber antes cuál ha sido el grado de implicación de Zahía y su hermana en la película y si han trabajado con la protagonista, con Oulaya Amamanra. Être sûr, Sí, muchísimo. Les corriger, pedí hacer s'il de fallait coach de las dos corriger, protagonistas. et Para mí que je era lui muy demande, importante que voilà, Zahía de pudiera changer quelque transmitir y chose et enseñar a cetera, donc elle Ulaya était là no et pareil solo pour, su manera creíble Lina de et dirigir su Fetouma orquesta, puisque sino también los Lina, defectos y jouait, cómo fue du su progresión violon depuis qu'elle hasta était toute petite, convertirse en una gran mais pas de directora. violoncelle Hay que tener en cuenta que en alors la c'était très película important Zahía pour tiene moi qu'elle soit 17 años, musicienne, la edad cuando et ella qu'elle empieza a pratique un aprender instrument, lo surtout que à será su cordes, même si profesión. le violon et le Fue violoncelle, ça n'a importante rien que à la voir, actriz mais elle consiguiera avait quand même, liberarse voilà, dirigiendo a la le orquesta, solfège, además de lire une mostrar la partition, energía que etc. C'était tenía que très dar a los important. músicos. Et Fue donc, necesario que pareil, Zahía Fetouma, pendant estuviera 3 con mois, ella les 3 coachait meses pour antes que, de parce empezar el que pour moi, rodaje. c'était También capital que estuvo tous les presente en musiciens cada qui jouent escena dans le musical film para que soient Eulaya des se vrais musiciens sintiese et qu'ils segura, jouent en direct. corregir si hiciera Donc, falta o si tenía que contestar a alguna duda en el voilà, momento. pareil, Lo mismo ocurrió con Fetouma était là Fetouma y aussi, sur Lina les el Arabi. scènes avec, Para mí era Lina pour, capital que todos los músicos que justement, tocan en la s'il y avait película quelque chose à changer, à fueran corriger, et músicos cetera. de verdad, Donc il y a siendo eu beaucoup de capaces de travail, tocar en des directo. 2 avec, Así que les hizo 2 jouets. falta mucho trabajo.
¿Y qué habilidades potencia Zaya a través de su sistema educativo en la Academia Divertimento? Et de ne pas lâcher. Donc, Divertimento c'est quelque fomenta chose tener fe en vraiment, uno je mismo l'ai y no vu dejarlo. enseigner Si aussi. queremos hacer música, ser Elle donne pianistas encore o une ser fois, directores de orquesta, confiance, lo elle importante révèle es la pasión de les cada uno, qualités, el sueño que chez, persigue. des jeunes He qui, visto bien cómo Zahía s'empêchent enseña, souvent, da mucha confianza, d'avoir, logra que los jóvenes revelen sus foi et d'avoir, cualidades. Y con la película que confiance hemos en hecho, al eux. final de D'ailleurs, algunas souvent à la proyecciones, fin des se me han projections, acercado jóvenes j'avais des espectadores. jeunes qui venaient en En me una disant, ocasión, uno que je suis estaba aprendiendo pianiste, piano me et dijo que sus mais amigos le mes decían que amis no trouvent era que je bueno, suis pas très bon pero ou al pas ver très la bonne, película mais le encontró el film coraje de m'a seguir y no donné, dejarlo. Me dijo, voilà, le si courage Zahía lo de consiguió, continuer entonces yo también et de puedo ne pas lâcher conseguirlo. parce que si elle, elle y est arrivée, alors moi aussi je peux y arriver. Claro, una película inspiradora, ¿no? En ese Oui. sentido. Y ya por último, ¿qué diferencias principales existen entre la Academia Divertimento y los conservatorios tradicionales? Cela, Hay muchas et en personas que plus, il están en y el a, des conservatorio cours, y van voilà, qui también a sont, la Academia donnés, Divertimento à para Stein, aprender a tocar donc en qui una est une ville, orquesta. bien, Esto último no de suele banlieue, darse en mais los qui est dans le conservatorios, donde conservatoire se de suele Stein. hacer un recorrido Donc, más solista c'est y la il y experiencia a, con la orquesta no siempre está une, presente. comment dire? Un La lien academia propone esto y les 2. además hay cursos que son impartidos en Stein, que es Oui, una c'est ciudad l'Académie del extrarradio de Divertimento est París. née à Stein, También comme dit existe una le film, vinculación dans con le el conservatoire. conservatorio de esta ciudad. Donc, En c'est, realidad, la orquesta voilà, Divertimento nació en pour este ça le film est conservatorio. très, La película on va es dire, muy cercana réel a la par rapport realidad y a lo que à la pasó. réalité et ce qui s'est passé. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Maggie, por estar aquí con nosotros y te deseamos mucha suerte con esta película y que sigas mostrando el mundo educativo en próximos proyectos. Bah, merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Merci, au revoir. Muchas gracias. Gracias.